Por lo general se les llama el mensaje de las 7 palabras. Hoy le tengo un título diferente y ya ustedes van a ver por qué cuando desarrollemos el mensaje. Y lo estoy llamando los 7 mensajes en la cruz. Los 7 mensajes en la cruz. O sea, las 7 palabras o frases del Señor Jesucristo en la cruz. Pero es más que 7 palabras, es más que 7 frases, es sencillamente mensajes que él dejó en ese momento en que estaba en la cruz. Porque cuando vemos la vida de Cristo, vemos que él predicó innumerables mensajes durante sus 3 años y medio de ministerio. Todos fueron direccionados por el Padre. Jesucristo mismo lo dijo, que él no decía nada sino por lo que el Padre le indicaba que dijera. Entonces, Cristo en la cruz hizo lo que ningún crucificado podía hacer: pronunciar los 7 mensajes en la cruz. O sea, la situación de un crucificado no era nada fácil, ¿verdad? Sencillamente, y menos de Cristo. Y en cada uno de estos mensajes que Cristo dio tiene una aplicación práctica para nosotros como creyentes, y que aunque así como casi en silencio, su mensaje Cristo los proclamó de la cruz. Bueno, para empezar diremos que las ejecuciones modernas por lo general se llevan a cabo en forma privada, pero Jesús fue clavado en una cruz y colgado para que todo el mundo lo viera. Eso fue algo realmente espantoso. Y en aquel tiempo era la temporada de la Pascua y había miles de visitantes en la ciudad. O sea que había mucha gente que estaba observando lamentablemente lo que estaba pasando. O sea, no fue algo como privado, algo como para un grupo de personas reducidos, sino que había mucha gente en el lugar porque había una gran celebración en aquel tiempo. Y el lugar se hallaba fuera de la ciudad, donde pasaba mucha gente. ¿Ve? O sea, le estoy ubicando en el escenario para que vean que Cristo realmente no estaba aislado, no estaba en un lugar de ejecución como se hace hoy en día, donde solamente ciertas personas tienen acceso a ese lugar, sino que fue algo muy público, lamentablemente, y Cristo tuvo que sufrir eso de ver tanta gente en contra de su vida y en contra de lo que había hecho aquí en la tierra. Entonces Jesús siempre fue una figura pública, bien conocida, y era natural que la gente se reuniera para que vieran este espectáculo. Dice según 1 Pedro 2:21 que pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de Cristo es un ejemplo a seguir para nosotros los cristianos. Tanto en la muerte como en el sufrimiento, Cristo nos ha dejado un ejemplo a seguir. La Biblia dice que él fue un hombre perfecto, que nació sin pecado, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. El único que era perfecto en esta vida. Pero resulta ser que Jesús tuvo que sufrir lo que casi nunca sufrían los que iban a la cruz, y fue una flagelación horrible. Siempre han dicho que Jesús recibió 39 latigazos, pero ahí hubo que entender el contexto de lo que pasó en ese momento. Jesús no fue azotado por los judíos. Los judíos daban 40 azotes menos 1, que eran 39, y de eso testifica el mismo apóstol Pablo. Mas Cristo sufrió innumerables azotes, de tal manera que, como se ha estudiado, le quitaron la piel desde la nuca hasta los tobillos. Y eso, por supuesto, o sea, fue algo espantoso. De quitarle a alguien la piel desde la nuca hasta los tobillos y dejarlo en tendones y músculos, es lo más horrible que le puede pasar al ser humano. Y para colmo, después tener que ser crucificado así. Así que quiero colocarlo en este contexto para que se den cuenta
cómo estaba Cristo clavado en la cruz. Pues bien, sin embargo, Él pudo darnos a nosotros 7 mensajes que nos enseñan a nosotros cómo debemos vivir la vida cristiana. El primer mensaje, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y eso está en Lucas 23, versículo 34. Él sencillamente nos está enseñando, el primer mensaje es perdonar a otros. O sea, lo que llamaríamos el perdón unilateral. Porque hay gente que piensa que no tienen que perdonar a otros porque sencillamente nunca le han pedido perdón. Pero cuando el Señor habla sobre el perdón, dice en Mateo 6, 14 y 15, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, hay 2 tipos de perdón. Uno que se llama el perdón unilateral, y este no requiere nada a cambio. Es un acto de generosidad por parte de la víctima. En el caso de Cristo, si Él no hubiera pronunciado estas palabras, pienso yo, no se hubiera consumado la redención. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él venía a morir por nosotros en aquella cruz. Y si Cristo hubiera permanecido mudo en el lugar de la crucifixión, sencillamente no hubiera sido efectivo su sacrificio. Por eso fue la necesidad de pronunciar esta primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos que Él tuvo que hacerlo. Imaginémoslo en esta escena. Él había sufrido ya del latigazo romano, que calculan algunos que fueron como 300 latigazos, llamado un instrumento llamado flagellum, un látigo que tenía varias puntas y que lo que hacía era sacar la piel del cuerpo del que está siendo dado de latigazo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién en esa condición pronunciaría alguna frase estando tan adolorido? Sin embargo, se tomó tiempo para darnos estos mensajes. Bien, de no pronunciar esto, ya le digo, en la cruz, esto hubiera sido algo que realmente no hubiera sido efectivo su obra de redención en la cruz. Dice 1 Pedro 2:23, y quien cuando lo ultrajaban no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Los cristianos no podemos estar tan ocupados en la vida para no perdonar cuando alguien nos ofende. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando la persona está cargada de algún tipo de culpa o de falta de perdón, sencillamente los problemas son atados. O sea, la persona no puede avanzar. Hay que hacer una labor de reconciliación, ya que Cristo lo dijo, que nosotros debemos perdonar si queremos ser perdonados. Vemos en el caso de Esteban, en Hechos 7:60, que resulta ser que él llegó y le dijo al Señor antes de ser apedreado: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, los que vieron la crucifixión de Cristo y después pasaron como mártires, que se dieron cuenta de que tenían que hacer lo mismo que Cristo enseñó. O sea, ahí vemos cómo fue efectivo que Cristo pronunciara esta palabra, porque no solamente Esteban, sino el mismo Pablo, cuántas veces no tuvo que perdonar a aquellos que le injuriaban, a aquellos que lo azotaron, no como a él, pero sí lo azotaron. Él testifica en ciertos lugares que sí, él fue azotado y fue realmente por los judíos, no por los romanos. Bien, vamos ahora con la segunda palabra, el segundo mensaje de la cruz. Y ese mensaje se titula Alcanzar a otros. En Lucas 23:43 Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y junto a Cristo crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y estos 2 ladrones
dice la Biblia, que lo injuriaban. Pero uno de los ladrones resulta ser que reflexionó y se dio cuenta de que Jesús era un hombre justo. Y le hace una petición: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor brindando una oportunidad a un alma que estaba realmente condenada. Ese crucificado que estaba junto a él podía morir y estar también condenado a una eternidad sin Dios. Sin embargo, Cristo tuvo la oportunidad de ministrarle y él se arrepintió, clamó a él y el Señor le respondió diciéndole que tenía su perdón y que podía estar con él en el lugar a donde él iba a estar después que expirara en la cruz. Entonces, es difícil imaginar cómo Jesús, colgado en una cruz, sintiera cómo sintió el odio de los venenosos de sus perseguidores y de aquellos que estaban cargando el castigo de lo que él creía que él había hecho mal. Sin embargo, él mismo se preocupó por alguien que en ese momento necesitaba ser ministrado en la salvación. Entonces, así como Cristo hizo con este ladrón, a que lo llevó a salvación, así nosotros tenemos que buscar la manera de buscar que la gente llegue a tener la oportunidad de convertirse a Cristo, porque tenemos mucha gente alrededor que está realmente necesitada de el sacrificio de Cristo en su vida. Hay veces que la gente, como esto le pasó al principio, injurian, pero si nosotros somos persistentes, si nosotros mostramos la imagen de Cristo a todos aquellos que estamos ministrando la palabra, mira, Cristo solamente con verlo, el ladrón se arrepintió y se dio cuenta que era un hombre justo, porque él le decía al otro: este es un hombre justo que padeció sin haber hecho nada malo, le decía el ladrón al otro. Y lo vio porque realmente él seguro que conoció a Cristo durante su vida y lamentablemente pues tuvo que dar en la cruz para comprender que Cristo podía salvarlo. Bien, dice la palabra del Señor así: el ladrón le dice al otro, dice de la siguiente manera, pero en Lucas 23, 41. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que está bajo la misma condena. A nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. O sea, el ladrón ahí reconoció que Cristo realmente era justo. Bien, esto sencillamente nos debe impactar a nosotros, porque a veces que nos rendimos cuando vemos que alguien no quiere recibir el mensaje de la salvación, pero debemos ser persistentes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comportamos de una manera sabia, una manera realmente prudente, y no contestamos ni refutamos lo que la persona nos diga, Dios se va a encargar de convencerlo, porque acuérdense que tenemos con nosotros al Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. El tercer mensaje que Cristo lanza en la cruz es atender las necesidades de otros. Ese es el tercer mensaje que nos narra, ¿verdad? Cuando Jesús atiende la necesidad que dejó en su madre. Lamentablemente Cristo tuvo que morir y dejar a su madre, y por cosas de la vida, la Biblia dice que los hermanos de Cristo ni aún creían en él. Entonces él necesitaba que su madre estuviera con alguien que realmente creyera en lo que Cristo había hecho aquí en la tierra, y elige al apóstol Juan. Y dice el Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, o sea, el Juan, que allí estaba cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Ahora bien,
tenemos que notar algo. Jesús fue tan, pero tan delicado con los sentimientos de la que fue su madre, que él no le dijo madre, porque sabía que le iba a romper el corazón. Sencillamente le dijo mujer. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que ella iba a sufrir grandemente si le decía madre, o sea, se iba a acordar de todo lo que había pasado con él desde la infancia, de cómo lo había criado, de cómo había estado con él, apoyándolo en todo, de todos los sufrimientos que había sufrido hasta ese momento, y por eso dice mujer. Bien, entonces vemos que Simeón, cuando vio a María, cuando la conoció, le dijo a ella: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu mi propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, Dios no se dejó sin testimonio, no se dejó sin testimonio a María de lo que iba a pasar con ella en el momento en el cual ella tuviera que sufrir por lo que iba a padecer Cristo. Y sin embargo, ella permaneció sufriendo en silencio en ese momento en el cual Cristo fue crucificado. Los romanos, según dicen, crucificaban a las personas cerca del suelo, y por tanto se entiende que Juan y las mujeres pudieron haberlo tocado aún, y quizás lo pudieron oír de una manera muy audible por causa de la cercanía que tenían con él. Entonces vemos que mientras Cristo moría, su madre estaba con el corazón deshecho, y fuera de la multitud, al pie de la cruz, la madre de Jesús era quizás la más necesitada de todos, y él le suplió a ella lo que ella necesitaba en el momento. Bueno, así mismo nosotros tenemos que ver por las personas que tienen dolencias emocionales. Hay personas que sencillamente están sufriendo por muchas cosas, y nosotros tenemos el remedio en Cristo para que las personas puedan estar alineadas con el propósito de Dios, y para que puedan en comunión con Dios superar toda circunstancia que estén pasando. El cuarto mensaje que el Señor da es comprender la seriedad de lo que es pecar. Y resulta ser que Mateo 27:46 dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se dice que cuando Cristo estaba crucificado, y lo narra la Biblia, hubo oscuridad. Y esa oscuridad, todo el mundo piensa, y yo creo también, que se debió a que Dios tuvo que apartar su rostro de Cristo. Pero no porque fuera su hijo, sino por causa de que Él se hizo pecado por nosotros. Y Jesús sintió esa soledad, ese apartarse Dios de esa vista que siempre tenía con Él, esa comunión que siempre tuvo con Él cada vez que se acercaba al monte a orar. Y resulta ser que en este momento Él se siente solo, frustrado, se siente mal, y tenía que pasar por eso porque sencillamente estaba haciendo algo por nosotros. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces dice, encontramos entonces esta frase más patética aquí cuando dice: Dios mío, en Mateo 27:46, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se hizo pecado por nosotros, y cuando Él siente el abandono, Él pronuncia estas palabras. Pues nosotros tenemos que entender que tenemos que apartarnos de todo aquello que nos limite de estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay cosas que pueden amenazar nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios, y debemos tratar de en todo momento de buscar la manera de mantenernos en comunión con Él. ¿Cómo? Sencillamente leemos su palabra diariamente, oramos, leemos la Biblia, y eso va a ir llenando a nuestra mente del propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Así que tratemos de apartarnos de toda aquella contaminación que en el mundo pueda haber para nuestras vidas, y busquemos realmente el rostro de Dios cada día
para que Él nos dé su agenda diaria, para que nosotros hagamos su propósito y podamos entender su comunión, la comunión que Él quiere tener con nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a ver ahora el quinto mensaje, y ese mensaje tiene que ver con depender de otros. Nosotros como seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, siempre estamos dependiendo de alguien, ¿verdad? Cuando nacemos necesitamos a alguien que en el parto asista a la madre que Dios nos dio, y lamentablemente cuando alguien muere también necesita a alguien que lo sepulte. Entonces debemos saber que en todo momento y en todo lugar tenemos que depender de alguien. Y eso le pasó a Jesús en este momento, porque resulta ser que Él estaba crucificado y llegó un momento en el cual dice: tengo sed. En Juan 18:28 dice Jesús: yo tengo sed. Y entonces Cristo experimentó la condición que cada ser humano tiene cuando hay una necesidad que tiene que ser suplida en su vida, y necesitaba beber algo y no podía obtenerlo por él mismo. Jesús dependió de otro y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Y dice la Biblia en Mateo 27:34 que le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Por qué no lo quiso beber Cristo? Mire, Jesús sabía que la copa que le había sido dada del Padre para que nosotros fuéramos salvos, Él tenía que recibirla completa. Y Él realmente quería llegar hasta lo último, lo que Él había iniciado desde el principio que Él inició su ministerio. Entonces Él no quería mitigar el dolor, porque Él no quería estar como anestesiado. Y para eso fue por eso fue que Él se negó a beber el vino mezclado con hiel, que era como un sedante. Y entonces, sin embargo, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, Él predijo esta condición, y en el Salmo 69:21 dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahora bien, dice Mateo 27:45-49: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena había rehusado beber el vino que amortiguaba el dolor que siempre se ofrecía a los que eran crucificados. Bien, cuando uno combina lo que es la oscuridad, cuando uno combina lo que es sentirse sin Dios, y cuando combina el aislamiento que tenía Jesús, resulta ser que Jesús tuvo una muy profunda agonía, y esa agonía la recibió para que nosotros fuéramos salvos. O sea que tenemos que evaluar que Cristo tuvo que sufrir todas estas cosas voluntariamente para que nosotros fuéramos salvos. Entonces dice que al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero otros le dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. O sea, todavía a pesar de toda su necesidad, la gente lo menospreciaba. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a aquellos que están en necesidad, porque Dios nos ha puesto en la capacidad para que nosotros ayudemos tanto espiritual como materialmente a todos aquellos que están en problemas tanto físicos como espirituales, y que puedan ser llevados a que comprendan el amor de Dios por medio de nosotros, porque Dios no le ha dado a ángeles, ni siquiera a ángeles, para que prediquen el Evangelio, sino para que nosotros seamos responsables de llevar a otros a los pies de Cristo. Y la necesidad de los seres humanos, también Dios nos ha dado la capacidad por medio de la administración de su palabra, para que nosotros podamos llevar a los otros a que tengan la provisión que necesitan. Bien, el sexto mensaje que el Señor da es que hay que terminar lo que se comienza. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, versículo 30. Entonces cuando Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, Cristo, como hemos visto hasta ahora, quiso lo que empezó, lo quiso terminar bien. Él sabía que ya desde el huerto de Getsemaní, todos los sufrimientos que iba a tener. Y por eso Él llegó y enfrentó con valor,
porque Cristo no fue que se acobardó en Getsemaní y se puso a temblar, no. Sencillamente tuvo que sentir previamente todo lo que le iba a pasar para que él tuviera el temple de andar realmente erguido, a pesar de que lo querían doblar en estas circunstancias que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Isaías que él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aunque dice que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente él llevó todo aquello que teníamos que llevar nosotros realmente y que merecíamos llevar. Sin embargo, él lo quiso llevar por nosotros por la sencilla razón de que nosotros no podíamos hacerlo. Nosotros no podíamos hacerlo porque sencillamente no teníamos la capacidad, que éramos pecadores, no había forma de que un ser humano salvara a otro, y sin embargo él tomó en su humanidad el propósito para que Dios fuera quien tuviera el cumplimiento de lo que él quería hacer con la humanidad, salvarla por medio de Jesucristo. Entonces, cuando leemos nuevamente el pasaje de Juan 19:30, del griego, el consumado es, la palabra es tetelestai, que quiere decir que había terminado su obra de redención, o sea, su obra estaba totalmente terminada y concluida. Y Cristo murió concluyendo la obra que Dios le encomendó, porque un día en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una reunión y se dieron cuenta de que la humanidad estaba perdida, y sale una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesús respondió: heme aquí, envíame a mí. O sea, fue voluntario de la eternidad que Cristo viniera a morir por nosotros. Y una de las cosas es llegar al final de nuestras vidas, y otra es concluirla. Decir que nuestra vida llegó a su fin puede significar algo muy diferente de decir que nuestro trabajo terminó. Hay gente que piensa nada más sencillamente en morirse, pero no en cumplir propósito. Y Dios lo que quiere es que nosotros cumplamos propósito en cada una de las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ejemplo para ello. Y imagínense ustedes, cuando Él está pronunciando estos 7 mensajes en la cruz, Él nos está dando ejemplo para que, a pesar de todo lo que podamos estar pasando, sin embargo nos mantengamos fieles al propósito por el cual Dios nos llama, para ser personas que estemos cumpliendo todo lo que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra. Entonces Pablo siguió este ejemplo, el ejemplo de Cristo, y al final de su vida puede decir en 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Así que, no obstante, vemos cómo el apóstol Pablo da esta expresión, y él tuvo también que luchar para poder concluir su carrera, la cual concluyó con éxito, y fue uno de los apóstoles que más resaltó entre todos los apóstoles que tuvo Cristo. Bien, entonces vámonos con el séptimo y último mensaje de Cristo, y es encomendarnos a Dios. En Lucas 23:46 está registrada esta palabra del Señor, este mensaje. Dice: Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, ¿qué es encomendarse? Bueno, encomendarse es sencillamente entregarse de manera total a Dios, dependiendo y confiando en Él, quien hace todas las cosas posibles para nosotros y tiene el control de todas las circunstancias en nuestras vidas. ¿Por qué? Mire, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Cuando nosotros como seres humanos vemos los acontecimientos mundiales, uno se aterra de ver que todas las cosas que están pasando a nivel mundial, pero tenemos que saber que a pesar de todas las cosas, Dios tiene el control a nivel mundial. Cuando usted estudia la palabra profética, se da cuenta de que al final Dios nos está llevando nosotros a una victoria en Dios.
y en Cristo ya nosotros la obtuvimos porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Sencillo. Cuando Cristo venció, Él nos dio una victoria que nosotros no podíamos alcanzar. Por eso es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La comparación la hace muchas veces en el matrimonio. Cuando el esposo sale a trabajar, cuando él gana el sustento diario, y sin embargo él llega a la casa y le dice: amor, toma para que tú compres lo que necesites. Entonces, el esposo hizo a su esposa más que vencedora, porque él fue, luchó, obtuvo los recursos y se lo entregó a su esposa para que ella hiciera con esos recursos lo mejor que se hace en un hogar para administrarlo. Bueno, así mismo Cristo nos dio a nosotros ese precioso regalo que a Él le costó un alto precio, porque no es que la salvación no se pagó, la salvación se pagó a un alto precio. Sin embargo, Él nos lo otorgó a nosotros como un regalo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de vivir una vida en victoria. Debemos recordar cada día que nosotros como creyentes tenemos que encomendarnos a Dios, porque Él ha hecho para nosotros que seamos más que vencedores en Él. Y cuando Jesús estuvo en vida, dice en Mateo 16, 21 en adelante, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Basado en esta promesa, se encomendó a sí mismo al cuidado de Dios, y es la única manera de vivir encomendando su vida a Dios. Bueno, repasemos brevemente lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, en el primer mensaje, Cristo nos manda a perdonar a otros. En el segundo mensaje, el Señor nos insta a alcanzar a otros. En el tercer mensaje, que atendamos las necesidades de otros. Y el cuarto mensaje sería entender la seriedad de pecar contra Dios, porque para que no nos apartemos de él avergonzado, que Dios nos libre. El quinto mensaje es depender de otros. O sea, Dios nos permite depender de los ministerios, de lo que están ministrando en la palabra del Señor, y debemos someternos unos a otros, porque somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y sabemos que tenemos que depender uno de otro, así como el cuerpo depende de estar conectado con el organismo, porque ninguna oreja va a decir: bueno, yo me voy a desligar el cuerpo para estar por fuera, o un ojo va a decir: bueno, que se va a salir porque ya no está de acuerdo en estar en ese cuerpo. Todos tienen que estar conectados, ¿verdad? Bien, el sexto mensaje es que tenemos que terminar lo que comencemos. Cuando Dios nos pone a hacer cualquier cosa, debemos tratar de hacerlo con diligencia, con agradecimiento, con gratitud delante de Dios, y que podamos comenzar, terminar lo que Dios nos hace que nosotros hagamos para comenzar a hacer cualquier obra, Y ya para terminar, debemos encomendar a Dios todo lo que hagamos, porque acuérdense que el libro de Santiago dice que si Dios quiere, haremos esto o aquello. Así que no debemos hacer todo por nuestra propia prudencia, sino fiarnos de Dios de todo nuestro corazón. Bien, espero que este mensaje le haya servido para reflexionar con respecto a estas 7 palabras desde un punto de vista diferente, y por eso fue que lo titulé Los 7 mensajes de la cruz, porque en cada uno de ellos está cargado de bendición para nuestra vida. Amén. ¿Lo despide? Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, gracias, en el nombre Señor, de Jesús. Gracias, Señor. Señor, gracias porque la muerte de Cristo no solamente nos ofrece la salvación y el perdón de los pecados, sino que es nuestra victoria contra las tinieblas, ya que cuando Él muere, vence a la muerte, a Satanás, al infierno, y cuando Él desciende al infierno, se trae las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Así que no hay infierno que pueda contra nosotros, ninguna arma forjada contra nosotros podrá, y Él nos ha dado la autoridad que Él conquistó para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Y vaya que esto es poderoso,
sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así que el enemigo puede intentar derribarnos, puede intentar quitarnos la paz, pero ya Él pagó un precio especial para que tengamos paz y nada de lo que Él haga nos podrá dañar. Así que gracias por esta victoria completa, Señor, que alcanzaste para nosotros, y gracias, Señor, porque nos apropiamos de cada uno de los beneficios de tu sacrificio, porque te pertenecemos y porque tu victoria es nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, amén. Y amén. Bueno, estamos tipeando un diplomado que viene de intercesores proféticos. Apenas estoy escribiendo el primero y ya tengo cuatro lecciones de este diplomado. Sé que va a ser poderoso y espero que ustedes terminen los talleres, los que están haciendo los talleres, terminen los que están haciendo el diplomado de guerra espiritual, para que puedan accesar a este material. Porque la idea es que tengan todas las herramientas el de guerra espiritual, el de cómo vencer la iniquidad, cómo vencer la rebelión, porque esto es lo que les da la autoridad, juntamente con el sacrificio de Cristo primeramente, para poder vencer a Satanás. Porque una persona que esté practicando iniquidad, que esté practicando rebelión, que esté a medias, Satanás se le va a reír en la cara. Pero si nosotros tomamos autoridad, ojo, no es que usted deje de pecar, siempre vamos a pecar. No es que usted deje de fallar, siempre vamos a fallar. Eso va a ser hasta que nos entreguen el cuerpo glorificado. Pero si usted toma estas herramientas y comienza a batallar contra ese viejo hombre que nos impide caminar como Dios quiere, entonces el Señor nos dará la victoria sobre toda fuerza del enemigo. Amén. No va a haber oportunidad de las tinieblas contra nosotros. Los bendecimos. Hasta el próximo domingo. Bendiciones de todo. Éxito en esta semana.